Muy bien, estimados colegas, nuevamente reciban mis saludos. Se dirige a ustedes el doctor Jesús Alonso Ronquillo y continuando con el curso de didáctica universitaria, vamos a hablar ahora de las estrategias didácticas innovadoras y por qué existe aún resistencia al cambio y otros desafíos de la innovación educativa. Entonces, si nosotros echamos una nueva mirada sobre la enseñanza universitaria actual, vamos a ver que existen o actualmente debemos utilizar estrategias innovadoras y creativas para lograr la atención de nuestros alumnos. Por lo tanto, existe una gran dificultad todavía para avanzar en este camino. Esa dificultad se denomina resistencia al cambio. Muchos de nuestros colegas hablan de las ventajas de lo nuevo, pero prefieren seguir todavía con lo conocido. Nuestra estructura mental, nuestro pensamiento y forma de ver la realidad es fruto de patrones sociales y culturales, y muchos tenemos arraigados ciertas costumbres. Entonces, nos aferramos muchas veces a la realidad tal como la conocemos y se nos hace difícil asumir nuevos retos o nuevos roles. Sobre todo con tanto avance tecnológico, somos reacios a veces a manejar esa tecnología que para los alumnos es más fácil, es más práctico manejar, pero también nosotros debemos de conocer eso. Por lo tanto, algunos desafíos con respecto a la innovación educativa son las siguientes. Un desafío es que el docente se adapte al estudiante y a la vez el estudiante se adapte al docente conociendo los métodos modernos de enseñanza y aprendizaje, pensando o pasando de un rol predominantemente informativo a un rol orientador, estimulador, y por parte del alumno que tenga de un rol que antiguamente era meramente receptor, que ahora más bien fomente también su autoaprendizaje. Otro desafío es que debemos superar intereses particulares de grupos de presión, individualismos y adoptar modelos más interdisciplinarios y colectivos. Otro reto es asumir la transferencia de conocimiento a la sociedad, ¿no? Estableciendo mayores vínculos entre lo académico y lo laboral. En otras palabras, fomentemos en nuestros alumnos que tengan conciencia social, porque al final donde van a desempeñarse como profesionales va a ser en nuestra sociedad. Muy bien, tenemos que motivar también desde las instituciones, motivar al profesorado para implementar la reforma reforma de las nuevas metodologías innovadoras y creativas, haciendo más hincapié en el modo de facilitar los procesos de aprendizaje que los propios contenidos educativos. Debemos también superar este desafío que es transformar el formato tradicional de impartir clases valiéndonos de problemas o problemáticas reales y plantear soluciones también reales de acuerdo al contexto en el que desarrollemos nuestra clase. Y por lo tanto, en esta época debemos asumir los desafíos tecnológicos, adoptando las nuevas herramientas como por ejemplo el uso de la internet y de los TICs que ya se había mencionado en clases anteriores, que también llegó a nosotros gracias al internet, gracias a la vía virtual, ¿no es cierto? Y conocer también los libros electrónicos, creando entornos virtuales, es decir, estar a la par con la tecnología de esta época. También debemos dotar de mayores recursos materiales, medios y disposición de flexibilidad horaria de repente para los docentes y nuestros alumnos. Desafío estructural y organizativo de planificación curricular y dotar a nuestras aulas para que podamos desempeñar adecuadamente nuestras funciones. Acá se resalta algo importante. La investigación y la creación de nuevo conocimiento es la razón de ser de la universidad. Por lo tanto, el principal desafío es invertir más y dar oportunidades y tiempo, ¿no es cierto?, para exigir resultados en el ámbito de la investigación. Tenemos que compaginar investigación y generación de conocimiento siempre en un contexto social. Y finalmente, la interdisciplinaridad es importante porque permite la colaboración científica. Muchos de los grandes avances técnicos y científicos se desarrollan en la frontera entre varias disciplinas. Por lo tanto, ¿qué estrategia metodológica debemos usar para este año 2019? Por ejemplo, plantear proyectos que van a ser el camino a elaborar tesis, estudio de casos, debates de ideas, los seminarios y talleres que no sean netamente
expositivo, sino que haya mayor participación, visitas interdisciplinarias, aprendizaje basado en problemas y comprensión lectora. Existe el famoso método didáctico, que es la organización racional y práctica de los recursos y procedimientos del profesor con el propósito de dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia los resultados previstos o deseados. Muy bien. Y existen principios que rigen el método didáctico, como el principio de finalidad, principio de ordenación, de adecuación, principio de la economía del aprendizaje y principio de la orientación. ¿Qué características tiene el método didáctico? Que es simple y natural, es flexible, es práctico y funcional, es económico, ¿no? Es progresivo y acumulativo y principalmente se desarrolla en el ámbito educativo. ¿Qué métodos conocemos? El método inductivo, deductivo, analítico y sintético. Cada uno de ellos pueden ir, por ejemplo, como el método inductivo, de lo particular a lo general, y va a pasar por varios procedimientos, ¿no? Como la observación, la abstracción, la comparación, la experimentación y finalmente la generalización. El método deductivo parte de lo general a lo particular y pasa por los siguientes procedimientos, como la aplicación, la comprobación y finalmente la demostración. El método analítico une del todo a sus partes, o de las partes a un todo, y existe como procedimientos la división y la clasificación, es decir, hace un análisis completo. El método sintético, de igual manera, tiene sus partes y vamos a un todo, y los procedimientos que vamos a utilizar son la didáctica de la conclusión, la didáctica de la sinopsis, la didáctica del esquema, la didáctica de la definición y la didáctica del diagrama. Y con cada una de estas herramientas podemos sacar resúmenes o la didáctica de la recapitulación de contenidos. Por lo tanto, la metodología, según la didáctica actual, nos orienta, y este es el mensaje que debemos rescatar todos los profesores. Todo profesor suficientemente capacitado puede y debe organizar su propio método, pero a partir de normas pedagógicas seguras y actualizadas, sobre todo, con base en su saber, experiencia y creatividad, pero siempre usando un método para poder enseñar adecuadamente. Y el método por sí solo no es garantía de una enseñanza eficaz, pues para hacerlo necesita ser vitalizado y ser dinamizado por la personalidad del docente. Eso se llama tener actitud docente. Así como exigimos la parte actitudinal en nuestros alumnos, como docentes también tenemos que tener la predisposición para poder aprender y para enseñar a aprender a nuestros alumnos. Muy bien, nos decía Leonardo da Vinci, un genio de nuestra humanidad en general, que la simplicidad es la máxima satisfacción, que puede ser un resumen para todo lo que hemos ido hablando en la parte de estrategias innovadoras. Muchísimas gracias por su atención en esta parte del video.